Bienvenida Naomi Roth Arriaza y gracias por acceder a esta entrevista sobre el juicio por genocidio a Ríos Montt desde Guatemala. ¿Cómo se vive el ambiente del juicio a medida que se acerca a su fin? Bueno, es muy tenso el ambiente aquí, pero hay varias vivencias, creo. Por un lado está la gente que ha venido de las comunidades del interior, sobre todo del área Ixil, que han estado ahí todos los días en la corte, escuchando, tratando de apoyar a la gente de sus comunidades que ha testificado. Ellos creo que es una combinación de que están satisfechos de que estén ahí y también cierto sentimiento de que los acusados no están escuchando, que todavía los acusados no les interesa, no están poniendo atención, no están dándoles el respeto que se merecen. Entonces esa es una dinámica. Hay otra dinámica de las personas internacionales que hemos venido a observar, donde la pregunta fundamental es que si este es un juicio que se comporta con los estándares internacionales sobre debido proceso. Y ahí la respuesta básica es que sí, pero hay un problema, y el problema es que la defensa, sobre todo la defensa de Ríos Montt, no está actuando bien, está actuando de una manera muy pobre como abogados. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué es eso? Y la respuesta que yo he encontrado son varias cosas. Uno es de que ellos nunca pensaron que este caso iba a llegar a juicio. Siempre pensaron que lo iban a poder parar con amparos, con trucos legales, con presión política, con soborno a los jueces, con todos los trucos que siempre se han utilizado en el sistema judicial guatemalteco y que le ha dado tan mala fama. Pero lo que ha pasado ahora es que nada de eso les ha funcionado. Y entonces no saben qué hacer. No saben preguntar, no saben cómo hacer para preguntar a los testigos del Ministerio Fiscal. Y yo creo que lo otro que está pasando es de que siguen en las mismas. Entonces están tratando de lograr que la Corte de Constitucionalidad pare el juicio metiendo amparos sobre cosas que la jueza ya ha resuelto a su favor. Y siguen insistiendo e insistiendo. Y bueno, lo que se mira desde una perspectiva de un abogado de fuera es que están tratando de recurrir a los mismos recursos de antes, ¿no? Para tratar de parar el juicio y en todo caso hacer que la jueza quede mal, que la jueza se enoje y así crear la posibilidad de una apelación. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y entonces eso crea una dinámica de mucha tensión. Por otro lado, en la prensa hay mucha división. O sea, hay partes de la prensa que están apoyando, que están diciendo que esto es un paso necesario para que el país avance, para que la gente tenga algún tipo de confianza en el sistema judicial, para que se reconozca esta historia que nunca se ha reconocido, para que se reconozca el fondo de racismo que es parte de los problemas fundamentales hasta el día de hoy, con diferencias, pero hasta el día de hoy en Guatemala, ¿no? Por otro lado, hay mucha prensa que está diciendo que esto está reabriendo las heridas que ya se habían sanado, que está creando una situación de tensión con los militares, que está poniendo en mal el país porque el país va a quedar como un país paria. Y entonces están muy opuestos. Y entonces ha habido mucha discusión en la prensa, por lo menos, pero muy encontrada. Naomi, ¿qué me puede decir de la contribución de los testigos expertos, por ejemplo, de los antropólogos culturales, que son expertos pero además estuvieron ahí y vieron lo que sucedió con sus propios ojos? Bueno, lo que ha hecho el Ministerio Fiscal y los querellantes adhesivos, que representan grupos de sobrevivientes sobre todo, es crear una estrategia que les crea a los jueces una especie de mosaico.
donde hay un montón de piezas separadas que juntas les van dando eh, la eh, ¿cómo se diría? La película completa, ¿no? De lo que fueron estos crímenes. Entonces, por un lado tienes a los testigos sobrevivientes, ¿no? Que han dado testimonios realmente desgarradores y muy difíciles sobre lo que les pasó a ellos, a sus familias, un grupo de mujeres y chiles que por primera vez hablaron de la violación masiva y sistemática de la cual fueron objetos. Pero de ahí también ha habido una serie de expertos de diferentes tipos hablando sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la antropología cultural, sobre el trabajo psicosocial con las víctimas, sobre la estructura militar, sobre el desplazamiento forzado, sobre las estadísticas, etcétera, ¿no? Y los expertos y testigos que vienen de afuera han jugado un papel fundamental. Por ejemplo, la profesora Beatriz Mans de UC Berkeley, que es antropóloga y que habló de su trabajo antropológico dentro del área Ixil en el año 82. También una geógrafa, Liz Oglesby, que habló sobre el desplazamiento forzado. Una abogada internacional sobre cuestiones de género, española, que habló sobre crímenes de género, ¿no? Un estadístico que le explicó al tribunal las estadísticas que comprobaban que era 8 veces más probable que el ejército matara a una persona Ixil que una persona no Ixil en esa zona, en esa época, y que después comparó esa cifra con las cifras que se han visto en lugares como Ruanda y Bosnia, donde sí se ha encontrado que ha habido un genocidio. Entonces, han jugado un papel importantísimo. Ahora hay que decir también que no son solo peritos extranjeros, sino también peritos nacionales. Los peritos nacionales han jugado un papel fundamental aquí, por ejemplo, con el análisis histórico y político. Por ejemplo, Héctor Rosada, que fue parte de la delegación de negociaciones de paz del gobierno, que vino a explicar toda la historia del conflicto y a afirmar que a su juicio aquí sí hubo genocidio, además de crímenes de guerra. Naomi, paso a hacerle la última pregunta. Esta es la primera vez que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en su propio país. ¿Cuál es el significado de este juicio? Bueno, tiene muchos significados, ¿no? O sea, tiene un significado a nivel de la justicia internacional y la lucha contra la impunidad a nivel de América Latina y a nivel mundial, ¿no? O sea, esto se inserta dentro de una corriente latinoamericana de lucha contra la impunidad que ha llevado a juicio a los dictadores en Argentina, a los secuaces de Pinochet en Chile, a Alberto Fujimori, etcétera, ¿no? Entonces se encaja dentro de una dinámica de cierto modo continental. Eso es lo primero. Segundo, a nivel global, ha habido mucha discusión de la necesidad de que los juicios nacionales en tribunales nacionales son los que debieran de prevalecer y solo en caso de que es imposible porque el Estado no está dispuesto o no puede enjuiciar, que entonces las organizaciones, los tribunales internacionales tienen que jugar un rol. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede ser un juicio a nivel internacional. Ahora, hay que decir que desde el punto de vista de la jurisprudencia, aquí los crímenes son nacionales, están en el Código Penal, la figura de genocidio y la figura de deberes contra la humanidad, que es básicamente crímenes de guerra. Y es tan importante uno como el otro, ¿no? Porque los dos son crímenes internacionales, los dos comprometen al ejército como institución porque no fue capaz de evitar
que sus tropas y sus oficiales cometieran crímenes de guerra, ¿no? Ahora, a nivel de Guatemala también es bien importante esto en el sentido de sentar un precedente de que los tribunales tienen la capacidad de llevar a cabo un juicio complejo, un juicio donde los pobres, donde la gente que no tiene poder ni influencias, tiene la capacidad de venir a presentar sus quejas ante un tribunal y el tribunal tiene la capacidad de resolverlos. Entonces, es un paso hacia la normalización del país, de cierto modo, ¿no? Es un paso hacia que el sistema de justicia tenga vigencia para la inmensa mayoría de las personas que hasta ahorita no han confiado en llegar al sistema judicial por todas las fallas del pasado, ¿no? Entonces, esta es una forma de abrir una puerta hacia la creación de un Estado donde las personas tienen más confianza en lo que es el Poder Judicial y donde los guatemaltecos por primera vez pueden hablar de su pasado, ¿ya? Y a mediano plazo, aunque a corto plazo esto sea muy doloroso, doloroso para las víctimas, doloroso porque abre heridas muy, muy difíciles de soportar. Difícil porque lleva a una discusión muy acalorada en este momento sobre quién fue responsable de quién, pero que a mediano plazo puede tener efectos más positivos en llegar a un país donde esto no vuelva a pasar. Muchísimas gracias, Naomi Roth Arriaza. Gracias a ti.